A ustedes tal vez les sorprenderá que yo hable de la educación de los educadores. Tengo que decirles que pienso que alguien que ha ido al colegio y a la universidad todavía no está educado. Deberíamos tener cursos de formación continua no solo para jóvenes, sino también para adultos. Educamos a las personas solo para que puedan ganarse la vida y casarse. Entonces se acaba la educación, como si las personas ya estuvieran terminadas. La solución de las demás cuestiones complejísimas de la vida queda a cargo del individuo, con su opinión y su ignorancia. Innumerables matrimonios fracasados y desdichados, innumerables decepciones laborales, se deben únicamente a las carencias educativas de los adultos, que a menudo viven en una ignorancia profundísima sobre las cosas más importantes. Hay quien cree incluso que las travesuras infantiles son propiedades inmutables del carácter, porque se dan también en los adultos, que ya están educados y ya no son educables. Esto es un gran engaño. También el adulto es educable. Puede ser incluso un objeto agradecido del arte individual de educar. Pero el adulto ya no es educable con los mismos métodos que el niño, pues ha perdido la extraordinaria plasticidad de la psique infantil. Tiene una voluntad propia, convicciones propias, una conciencia de sí mismo más o menos determinada, y por tanto el adulto es mucho menos influenciable esquemáticamente. También hay que tener en cuenta que el niño recorre en su desarrollo espiritual la serie de sus antepasados, y solo es educado hasta que alcanza aproximadamente el nivel moderno de cultura o de conciencia. El adulto se encuentra ya en este nivel y se ve como el portador de la cultura actual. Por tanto, no está dispuesto a reconocer como un niño a un educador por encima de sí. Y es importante que el adulto no lo haga, pues de lo contrario retrocedería a un estado infantil de dependencia. El método educativo válido para un adulto no puede ser directo, sino indirecto. Es decir, hay que proporcionarle los conocimientos psicológicos que le permitan educarse a sí mismo. Esto no podemos esperarlo de un niño, pero sí de un adulto, en especial si es un educador. Un educador no debe ser solo un portador pasivo de la cultura, sino que ha de desarrollar activamente la cultura mediante la autoeducación. Su cultura no puede detenerse, pues de lo contrario el educador empezará a corregir en los niños los errores que no corrige en sí mismo. Naturalmente, esto es lo contrario de la educación. Si a continuación les hablo de los métodos de investigación de la psicología analítica, lo hago para mostrarles personalmente las posibilidades de la autoeducación. Pero, como tengo que subrayar una vez más, sería absurdo aplicar estos métodos directamente al niño. La autoeducación tiene una base imprescindible, el autoconocimiento. El autoconocimiento lo obtenemos mediante el estudio crítico de nuestras acciones y mediante el enjuiciamiento de nuestras acciones por otros. El juicio propio suele estar sometido a prejuicios propios, y el juicio ajeno puede ser erróneo o simplemente no lo aceptamos. En todo caso, el autoconocimiento que fluye de estas dos fuentes es defectuoso y turbio, como todos los juicios humanos, que rara vez están libres de la falsificación del deseo y el temor. ¿Hay en algún lugar un criterio objetivo que nos diga cómo somos? ¿Tenemos un equivalente del termómetro que le muestra al enfermo el hecho innegable de que tiene exactamente 39,5 grados de fiebre? En la esfera corporal no dudamos de la existencia de criterios objetivos, aunque, por ejemplo, estemos convencidos de que nosotros, como cualquier otra persona, podemos comer fresas sin sufrir daños. Nuestro cuerpo tal vez reaccionará con una molesta erupción cutánea, un hecho que nos indica implacablemente que, al contrario de lo que creíamos, no soportamos las fresas. Pero en lo psíquico todo nos parece que es arbitrario y que está sometido a nuestro capricho. Este prejuicio general se debe a que confundimos demasiado lo psíquico con la conciencia. Pero hay innumerables procesos psíquicos importantes que son inconscientes,
o solo indirectamente conscientes. De lo inconsciente no podemos saber nada directamente, pero indirectamente recibimos unos influjos que llegan a nuestra conciencia. Si en la conciencia todo nos parece arbitrario, no podremos descubrir un criterio objetivo del conocimiento de nosotros mismos. Y sin embargo hay un criterio objetivo que, con independencia del deseo y el temor, nos presenta infaliblemente como un producto de la naturaleza la verdad sobre nosotros mismos. Esta constatación objetiva la encontramos en un producto de la actividad psíquica que es el último al que atribuiríamos ese significado, el sueño. ¿Qué es el sueño? El sueño es un producto de la actividad anímica inconsciente mientras dormimos. En este estado el alma está sustraída en gran medida a nuestra arbitrariedad consciente. Con el pequeño resto de conciencia que nos queda en el sueño solo podemos percibir lo que sucede, pero ya no somos capaces de dirigir a nuestro gusto el curso de los acontecimientos psíquicos y por tanto estamos privados de la posibilidad de engañarnos. El sueño es un proceso automático que reposa en la actividad independiente de lo inconsciente y que está tan sustraído a nuestra arbitrariedad como, por ejemplo, el proceso fisiológico de la digestión. Por tanto, se trata de un proceso psíquico absolutamente objetivo, desde cuya naturaleza podemos extraer conclusiones objetivas sobre el estado psíquico real. Admitido todo esto, ustedes me preguntarán cómo es posible extraer del caos confuso y casual de los sueños una conclusión fiable. Tengo que responderles que el sueño es confuso y casual solo en apariencia. Mirando mejor descubrimos una llamativa coherencia interior en los contenidos de los sueños, no solo entre sí, sino también con los contenidos de la conciencia despierta. A este descubrimiento se llegó mediante un procedimiento relativamente sencillo. Se divide el texto del sueño en sus frases o imágenes y se recopilan cuidadosamente todas las ocurrencias libres sobre cada una de las partes del sueño. Mediante este trabajo no tardamos en percibir una conexión muy íntima entre los contenidos de los sueños y las cosas de las que nos ocupamos interiormente mientras estamos despiertos, pero no vemos claramente cómo debemos entender esta conexión. Recopilando estas ocurrencias, hemos hecho la parte preparatoria del análisis del sueño, que es muy importante. Hemos obtenido el contexto del sueño, que saca a la luz todas las variadas relaciones del sueño con los contenidos de la conciencia y nos muestra cómo el sueño está enredado con todas las tendencias de la personalidad. Que hemos iluminado todos los aspectos del sueño, podemos pasar a la segunda parte de nuestra tarea, interpretar el material. Como sucede siempre en la ciencia, tenemos que proceder con el menor número de prejuicios posibles. Por decirlo así, tenemos que hacer hablar al material. En muchos casos, basta echar un vistazo al contenido del sueño y al material recopilado para imaginarse el significado del sueño. En estos casos no hace falta pensar mucho para apoderarse del sentido del sueño. En otros casos, hace falta un trabajo laborioso de interpretación para el que tenemos que pedir ayuda a la experiencia científica. Por desgracia, en este lugar no puedo abordar la cuestión extraordinariamente prolija del simbolismo de los sueños. Sobre esto ya se han escrito libros voluminosos. En la práctica no podemos prescindir de la experiencia depositada en estos libros, pero en muchos casos basta el sentido común. Para ilustrar lo que les acabo de decir, voy a presentarles un pequeño ejemplo práctico de un sueño y su interpretación. El soñante es un hombre de formación universitaria de unos 50 años de edad. Yo solo lo había tratado en reuniones sociales y nuestra conversación ocasional solía estar condimentada por su parte con alusiones burlonas a mi manía de interpretar los sueños. En cierta ocasión, él me preguntó riendo si yo todavía interpretaba sueños. Como siempre, le dije que él tenía unas ideas muy incorrectas sobre la naturaleza de los sueños, y él replicó
que recientemente había tenido un sueño que le gustaría que yo interpretara. Acepté y él me contó este sueño. Estaba haciendo solo una excursión por las montañas. Quería escalar una montaña muy alta y escarpada que se elevaba ante él. Al principio la ascensión fue muy fatigosa, pero a medida que iba subiendo, se sentía más impulsado hacia la cumbre. Subía cada vez más rápido y poco a poco cayó en una especie de éxtasis. Se sentía como si volara hacia arriba y cuando llegó a la cumbre, tuvo la sensación de que había perdido su peso y avanzó más allá de la cumbre hacia el aire vacío. Entonces despertó. El soñante me preguntó qué pensaba de este sueño. Yo sabía que él era un montañero no solo experto, sino además entusiasta. Por eso no me sorprendió que su sueño confirmara una vez más la vieja regla de que el sueño suele expresarse en la lengua del soñante. Y como yo sabía que escalar montañas era muy importante para él, le pedí que me hablara de esto. Aceptó encantado y me contó que le gustaba hacer excursiones solo, sin guía, pues el peligro era entonces muy atractivo. También me habló de algunas excursiones muy peligrosas, cuya audacia me impresionó mucho. Yo me preguntaba en silencio qué podía moverle a buscar esas situaciones peligrosas con las que parecía disfrutar. El soñante debió de pensar algo parecido, pues añadió con semblante serio que el peligro no le daba miedo, pues morir en las montañas sería algo bello para él. Esta observación arrojó una luz significativa sobre su sueño. El soñante buscaba el peligro, tal vez con el motivo no confesado del suicidio. ¿Por qué buscaba la muerte? Para esto debía de tener razones especiales. Así que le dije que un hombre de su posición no debería exponerse a esos peligros. Y él respondió con decisión que no estaba dispuesto a renunciar a las montañas, que él tenía que ir allí, salir de la ciudad y alejarse de su familia. Vivir en casa no valía la pena. Ya estaba despejado el camino a las razones íntimas de su pasión. Oí decir que su matrimonio estaba roto y que no le gustaba estar en casa. También parecía estar más o menos harto de su trabajo. Su preocupante pasión por las montañas ya tenía explicación. Las montañas lo liberaban de una existencia que le resultaba insoportable. También su sueño tenía explicación. Como el soñante todavía le tiene apego a la vida, la ascensión de la montaña le resulta difícil al principio, pero cuanto más se entrega a su pasión, más es arrastrado por ella. Su pasión lo conduce finalmente más allá de sí mismo. El soñante pierde su peso, su cuerpo y asciende más allá de las montañas. Sale al aire vacío. Esto es la muerte en las montañas. Tras unos momentos de silencio, el soñante dijo de repente: Hemos hablado de cosas completamente diferentes. Usted quería interpretar mi sueño. ¿Qué piensa de él? Le dije sinceramente mi opinión. Él buscaba la muerte en las montañas y con esta actitud corría el serio peligro de morir realmente. El soñante contestó riendo: Eso es absurdo. Al contrario, yo busco el esparcimiento en las montañas. Fue inútil explicarle la gravedad de la situación. Medio año después, mientras descendía de una cumbre muy peligrosa, el soñante pisó literalmente en el vacío, cayó sobre un guía que estaba debajo de él y al que arrastró y ambos murieron. Mediante este sueño ustedes pueden ver cuál es la función del sueño. El sueño reproduce ciertas tendencias fundamentales de la personalidad, o unas cuyo significado se extiende por toda la vida, o una cuya importancia es momentánea. Sobre esto, el sueño hace una constatación objetiva, que no se preocupa por los deseos y las convicciones conscientes. A la vista de este sueño, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en ciertas circunstancias estudiar el sueño en la vida consciente puede ser importantísimo, aunque no se trate de una cuestión de vida o muerte. ¿Cuántos beneficios morales para su vida práctica habría podido extraer el soñante del conocimiento de su peligrosa desmesura? Esta es la razón por la que los psiquiatras recurrimos al arte antiquísimo de la interpretación de los sueños. Tenemos que educar a unos adultos a los que no podemos dirigir, como a los niños, mediante la autoridad,
cuya vida es tan individual que ni el consejero más competente podría indicarles el camino adecuado para ellos. Por tanto, tenemos que hacer hablar al alma de la persona para que ésta entienda desde dentro cómo es. En la medida de lo posible, en el marco de una conferencia, espero haberles mostrado el mundo de pensamientos de la psicología analítica. Me doy por satisfecho si ustedes toman de lo que les he dicho un estímulo que pueda ser útil en su trabajo. La psicología es una de las ciencias más jóvenes. Como ustedes saben, la palabra psicología existe desde hace mucho tiempo, pero antes solo era el título de un capítulo determinado de la filosofía, a saber, el capítulo en que el filósofo establecía más o menos las leyes sobre lo que el alma humana tenía que ser de acuerdo con las premisas de su filosofía. Recuerdo que siendo un estudiante tuve la oportunidad de oírle decir a un profesor que sabemos muy poco de la naturaleza real de los procesos anímicos y a otro profesor que tiene que ser el alma humana necesariamente. Si ustedes estudian los inicios de la psicología empírica moderna, les impresionará la lucha de los primeros investigadores para llevar a cabo contra el poderosísimo modo escolástico de pensar. El pensamiento en el ámbito filosófico, fuertemente influenciado por la teología, tenía una tendencia deductiva muy marcada, así como unos presupuestos idealistas e ingenuos que naturalmente provocaron una reacción. Esta dio paso a la época materialista del siglo XIX, de cuya mentalidad todavía no estamos liberados por completo. El éxito del principio empírico es tan innegable que la irradiación de su victoria generó incluso una filosofía materialista, que es más una reacción psicológica que una teoría científica justificada. La cosmovisión materialista es una reacción exagerada contra el idealismo medieval y no tiene nada que ver con la esencia del empirismo. Así pues, la psicología experimental moderna nació con toda naturalidad en una visión básicamente materialista. Era una psicología fisiológica, completamente empírica y de base experimental, que estudiaba el proceso psíquico exclusivamente desde fuera e incluso principalmente desde el punto de vista de sus manifestaciones fisiológicas. Este estado de cosas resultó más o menos satisfactorio mientras la psicología perteneció al ámbito de la filosofía o al de las ciencias naturales. Mientras se limitó el laboratorio psicológico, la psicología pudo ser puramente experimental y abordar el proceso anímico exclusivamente desde fuera. En lugar de la vieja psicología dogmática, ahora teníamos una nueva psicología que no era menos filosófica. Pero la paz del laboratorio académico no tardó en verse alterada por la exigencia de quienes necesitan la psicología para aplicarla en la práctica. Estos intrusos eran los médicos. Tanto el neurólogo como el psiquiatra se ocupan de trastornos psíquicos, por lo que consideran muy urgente la necesidad de una psicología aplicable en la práctica. Al margen del desarrollo de la psicología académica, los médicos encontraron una vía de acceso al espíritu humano y a un tratamiento psicológico de sus trastornos. El hipnotismo, que se desarrolló a partir de lo que a finales del siglo XVIII se denominaba mesmerismo y a principios del siglo XIX magnetismo animal. El desarrollo del hipnotismo pasó por Charcot, Liebald y Bernheim hasta llegar a una psicología médica representada por Pierre Janet. El discípulo vienés de Charcot, Freud, utilizó al principio el método hipnótico de un modo muy similar que Janet, pero pronto tomó otro camino. Mientras que Janet era básicamente descriptivo, Freud fue más allá y profundizó en lo que a la ciencia médica de aquella época no le parecía digno de ser estudiado: las fantasías patológicas del paciente y su actividad en el campo del espíritu inconsciente.
Sería injusto decir que Janet no vio este último hecho, pues sucedió exactamente lo contrario. Janet tiene el gran mérito de haber llamado la atención sobre la existencia y el significado de los procesos inconscientes en la estructura psicológica de los trastornos nerviosos y espirituales. Y el mérito de Freud no es haber descubierto la existencia de la actividad inconsciente, sino haber desvelado la naturaleza real de esta actividad y, sobre todo, haber elaborado un método práctico para investigar lo inconsciente. Con independencia de Freud, yo me acerqué al problema de una psicología práctica primero, desde el lado de la psicopatología experimental, al emplear el método de asociación, y luego desde el lado de la investigación de la personalidad, mientras que Freud hizo de la fantasía patológica del paciente el campo particular de sus investigaciones. Yo presté atención especial a las causas de los trastornos inesperados que se producían en el curso del experimento de asociación. Al igual que las fantasías del histérico, los trastornos del experimento de asociación también eran considerados unos fenómenos sin valor ni sentido, puramente casuales, materia bilis. Pero yo descubrí que estos trastornos proceden de unos procesos inconscientes que forman parte de complejos con carga sentimental, como los denominé, ya que había descubierto el mismo mecanismo psicológico que Freud. Fue natural que me convirtiera durante muchos años en su discípulo y colaborador. Pero, mientras que siempre reconocí la verdad de las conclusiones de Freud relativas a los hechos, no oculté mis dudas sobre la validez de sus puntos de vista teóricos. El lamentable dogmatismo de Freud fue la razón principal por la que mi camino se separó del suyo. Mi conciencia científica no me permitía respaldar una convicción que convertía la interpretación unilateral de las experiencias en un dogma. El mérito de Freud no es en absoluto pequeño. El descubrimiento de lo inconsciente para la etiología y la estructura de la neurosis y de la psicosis lo comparte con otros, pero en mi opinión su mérito fundamental e incomparable consiste en haber descubierto un método para investigar lo inconsciente y en especial el sueño. Freud fue el primero que se atrevió a abrir las puertas secretas del sueño. El descubrimiento de que el sueño tiene un significado y que hay una vía para comprenderlo es tal vez el elemento más significativo y valioso de las investigaciones de Freud. No pretendo reducir lo más mínimo sus méritos, pero pienso que tengo que hacer justicia a todos los que lucharon con el gran problema de la psicología médica y que con su trabajo sentaron unos cimientos sin los cuales ni Freud ni yo mismo habríamos sido capaces de llevar a cabo nuestra tarea. Así, Pierre Janet, Auguste Forel, Theodore Flournoy, Morton Prince y Eugen Bleuler se merecen que los recordemos con agradecimiento cada vez que hablamos de los inicios de la nueva psicología médica. Los trabajos de Freud han mostrado que las neurosis funcionales se basan causalmente en contenidos inconscientes cuya naturaleza nos permite comprender cómo surgió la enfermedad. El valor de este descubrimiento es tan grande como el descubrimiento de la causa específica de la tuberculosis y de otras enfermedades infecciosas. Además, junto al significado terapéutico de la psicología analítica, también se ha enriquecido enormemente la psicología del normal, pues la comprensión de los sueños nos ha permitido contemplar el desarrollo de la conciencia desde las profundidades más lejanas y oscuras de lo inconsciente, y la aplicación práctica del método analítico nos ha capacitado para analizar y distinguir funciones y actitudes típicas en el comportamiento del individuo normal. Mientras que el psicoanálisis, en la medida en que es psicología médica, solo se ocupa de casos anormales y debería estar reservado al médico. La psicología del sueño y la psicología del comportamiento humano
serán de gran interés, en especial para las personas que tienen que educar. En efecto, sería deseable que el pedagogo, que quiera comprender realmente la mentalidad de sus discípulos, tome en consideración los resultados de la psicología analítica. Pero esto presupone muchos conocimientos de psicopatología, pues el niño normal no es difícil de comprender, pero el niño anormal sí. La anormalidad y la enfermedad no están lejos de una de otra. Y así como un educador bien formado tiene ciertos conocimientos de las enfermedades corporales de los niños, también debería tener ciertos conocimientos de sus trastornos anímicos. Hay 5 grupos fundamentales de trastornos anímicos en los niños. El niño defectuoso espiritualmente. El caso más frecuente es la imbecilidad, que se caracteriza por una inteligencia baja y una incapacidad general para entender. El tipo más llamativo es el niño flemático, lento, obtuso y estúpido. Algunos de estos niños se distinguen en medio de su gran pobreza de espíritu por la riqueza de su corazón, es decir, por la lealtad, el cariño, la entrega y el sacrificio. El caso de imbecilidad menos frecuente y más difícil de diagnosticar es el niño fácil de irritar. Su incapacidad espiritual es tan indudable como en el primer caso, pero a menudo es marcadamente unilateral. De estas formas innatas, incurables, pero educables, hay que distinguir al niño con un desarrollo espiritual atrasado. Su desarrollo es muy lento, a veces casi imperceptible, y en muchas ocasiones hace falta el diagnóstico de un psiquiatra experto para aclarar si se trata de idiocia o no. Muy a menudo estos niños reaccionan sentimentalmente como imbéciles. En cierta ocasión fui consultado sobre un niño de 6 años que padeció unos ataques violentos de ira, durante los cuales destruía sus juguetes y amenazaba a sus padres y a la niñera de una manera casi peligrosa. Además, no quería hablar, como decían sus padres. Era un niño pequeño, bien alimentado, pero extraordinariamente desconfiado, malvado, testarudo y negativo. Era sin duda idiota y no podía hablar. Nunca lo había aprendido. Pero su idiocia no era tan grave como para explicar su defecto de habla. Su comportamiento general indicaba una neurosis. Si un niño pequeño presenta los síntomas de una neurosis, no hay que perder mucho tiempo investigando su inconsciente. Hay que comenzar las pesquisas en otro lugar. Primero en la madre, pues el padre y la madre son casi siempre o los causantes directos de la neurosis de su hijo, o al menos los componentes más importantes de la misma. En este caso el niño era el único varón de los 8 hijos. Su madre era una mujer ambiciosa y obstinada que se sintió ultrajada cuando le dije que su hijo no era normal. Reprimía deliberadamente el conocimiento del defecto de su hijo. El chico tenía que ser inteligente, y si no podía era porque no quería, por mala voluntad de obstinación malvada. Naturalmente el niño no aprendía nada, mucho menos de lo que habría sido capaz si hubiera tenido la suerte de que su madre fuera sensata. Además se convirtió servicialmente en lo que la ambición de su madre le imponía, en un ser malvado y testarudo. Como nadie lo comprendía y estaba aislado en sí mismo, sus ataques de ira se desarrollaron por mera desesperación. Otro chico de 14 años que vivía en unas circunstancias muy parecidas, mató en un ataque de ira a su padrastro con un hacha. También de él habían exigido demasiado. El atraso en el desarrollo espiritual no es infrecuente en primogénitos o en niños cuyos padres están alejados uno de otro por divergencias anímicas. El atraso también puede ser consecuencia de enfermedades de la madre durante el embarazo, de un parto demasiado largo o de una deformación del cráneo y de una hemorragia durante el parto. Si la ambición de sus educadores no echa a perder a estos niños, con el paso del tiempo suelen alcanzar una madurez espiritual relativa, pero más tarde que los demás niños. El segundo grupo es el de los niños defectuosos moralmente.
En los casos de debilidad moral, el trastorno o es innato o está causado por el deterioro orgánico de partes del cerebro como consecuencia de lesiones o enfermedades. Estos niños son incurables y a veces se convierten en criminales. Aquí tenemos los inicios infantiles del delincuente habitual. De este grupo hay que distinguir cuidadosamente al niño con un desarrollo moral detenido, el tipo patológicamente autoerótico. Estos niños muestran una cantidad casi inquietante de egocentrismo, frialdad, mala fe, inhumanidad, falsedad, actividad sexual precoz, etc. Y son a menudo hijos ilegítimos o adoptados, que nunca o solo de manera incompleta han tenido la suerte de ser alimentados por la atmósfera anímica de sus padres reales. Estos niños adolecen realmente de una carencia casi orgánica de algo que todo niño necesita para vivir: la atención psíquicamente nutritiva de sus padres, en especial de su madre. Como consecuencia de esta circunstancia, los hijos extramatrimoniales siempre están más o menos en peligro anímicamente, y la esfera moral es la primera que sufre y la que más sufre. Algunos niños consiguen adaptarse a sus padrastros, pero no todos. Los que no lo consiguen desarrollan con la meta inconsciente de obtener por sí mismos lo que sus padres les negaron, una actitud sumamente egocéntrica y cruel, despiadadamente egoísta. Estos niños no siempre son incurables. En cierta ocasión, observé a un chico que a los 5 años violó a su hermana de 4 años. A los 9 años intentó matar a su padre y a los 18 años se desarrolló hasta la normalidad satisfactoria, pese al diagnóstico de debilidad moral incurable. Si la libertad aventurera a la que estos niños tienden va unida a la inteligencia buena y no se ha producido una ruptura incurable con la sociedad, estos pacientes pueden renunciar por racionalidad a su criminalidad posible. Pero hay que tener en cuenta que la racionalidad es una pared muy fina con lo patológico. El tercer grupo es el de los niños epilépticos. Por desgracia, estos casos no son infrecuentes. Es muy fácil reconocer un ataque epiléptico manifiesto, pero lo que se denomina petit mal es a menudo un estado muy oscuro y complejo, ya que no se producen ataques visibles, pero sí unas modificaciones de la conciencia muy peculiares y casi imperceptibles que acaban pasando a la mentalidad, características del epiléptico, con su irritabilidad, crueldad y avidez, su sentimentalidad pegajosa, su amor patológico a la justicia, su egoísmo y su círculo estrecho de intereses. Naturalmente aquí no puedo enumerar todas las variadas formas del estado epiléptico, pero para ilustrar la sintomatología voy a mencionar el caso de un niño que a los 7 años empezó a volverse raro. Lo primero que sus padres observaron fue que desaparecía durante algún tiempo, se escondía en el sótano o en algún rincón oscuro. Era imposible obtener de él una explicación de por qué se había marchado de repente y se había escondido. A veces dejaba de jugar y escondía su rostro en el regazo de su madre. Al principio esto sucedía tan rara vez que sus padres no prestaron atención a esta extraña conducta. Pero cuando el niño empezó a hacer esto mismo en el colegio, donde de repente abandonaba su pupitre y corría hacia el maestro, sus padres se preocuparon. Nadie pensaba en la posibilidad de una enfermedad grave. A veces el niño dejaba de jugar durante unos segundos o incluso interrumpía una frase, sin dar explicaciones y en apariencia sin conocer el hecho de su eclipse. El niño desarrolló poco a poco un carácter bastante desagradable e irritable. Tuvo varios ataques de ira, durante uno de los cuales arrojó con tantas fuerzas unas tijeras a su hermana pequeña que le perforó el cráneo por encima del ojo y casi la mató. Como a sus padres no se les ocurrió consultar a un psiquiatra, el caso no se diagnosticó y fue tratado como un niño malo. A los 12 años, el chico tuvo el primer ataque de epilepsia observado objetivamente, y entonces su enfermedad fue comprendida. Pese a las grandes dificultades,
Pude averiguar que el chico había sido invadido de repente a los 6 años por el miedo a un ser desconocido. Cuando estaba solo tenía la sensación de que había alguien más. Tiempo después vio a un hombre pequeño con barba, al que no había visto antes, pero cuyas facciones describió con todo lujo de detalle. Este hombre apareció de repente y asustó tanto al niño que éste salió corriendo y se escondió. Fue difícil averiguar por qué ese hombre le daba tanto miedo. El chico estaba visiblemente desconcertado por algo que él trataba como un secreto terrible. Necesité muchas horas para ganar su confianza y que él pudiera confesarme. Ese hombre intentó entregarme algo terrible. No puedo decir qué era, pero era terrible. El hombre se acercaba cada vez más e insistía en que yo lo tomara. Pero yo tenía tanto miedo que salí corriendo y no lo tomé. Mientras decía esto, el niño palideció y se puso a temblar de miedo. Cuando finalmente conseguí tranquilizarlo, dijo: ese hombre intentó entregarme una culpa. ¿Qué culpa?, pregunté. El chico se levantó, miró con desconfianza a su alrededor y dijo casi susurrando: un asesinato. Cuando tenía 8 años, el niño casi había matado a su hermana, como ya he contado. Los ataques de miedo se repitieron, pero la visión cambió. El hombre terrible no volvió a aparecer y fue sustituido por la figura de una monja, una especie de enfermera, primero con el rostro cubierto, pero luego descubierto. Un rostro pálido como la muerte, cuya expresión daba mucho miedo. A la edad de entre 7 y 8 años el niño fue perseguido por esta figura. Los ataques de ira cesaron pese a una irritabilidad creciente, y ahora empezaron los ataques de epilepsia manifiestos. La visión de una monja significaba sin duda la transformación de la tendencia criminal incompatible, simbolizada por el hombre barbudo, en la enfermedad manifiesta. A veces estos casos son funcionales y todavía no orgánicos, de modo que mediante tratamientos psíquicos se puede hacer algo por ellos. Por esta razón he mencionado tantos detalles de este caso, el cual muestra qué sucede entre los bastidores del espíritu de un niño. El cuarto grupo está formado por los niños neuróticos. Naturalmente, en el marco de una lección, no puedo exponer todos los síntomas y las formas de una neurosis infantil, que se extienden desde el comportamiento anormalmente maleducado hasta los ataques y estados claramente histéricos. El trastorno puede ser en apariencia corporal, por ejemplo, fiebre histérica o temperatura normalmente baja, espasmos, parálisis, dolores, trastornos digestivos, etc. O puede ser espiritual y moral en forma de excitación o depresión, mentiras, perversiones sexuales, robos, etc. Yo vi el caso de una niña que desde su primer año de vida padecía un estreñimiento muy desagradable. La habían sometido a todo tipo de tratamiento corporal, pero fue en vano, pues el médico había pasado por alto el único factor importante en la vida de la niña, su madre. En cuanto la vi comprendí que ella era la causa real, y le propuse tratarla, y al mismo tiempo le recomendé que se alejara de la niña. Otra persona ocupó el lugar de la madre y un día después el trastorno de la niña ya había desaparecido. La solución del problema era muy sencilla. La niña era la hija menor, la favorita de una madre neurótica. Esta había proyectado todas sus fobias a la niña y la había rodeado con tantas atenciones temerosas que la niña no podía salir del estado de tensión, el cual, como se sabe, no es beneficioso para las funciones digestivas. El quinto grupo lo componen las formas de la psicosis. Estos casos no son frecuentes en los niños, pero en ellos sí se dan al menos los primeros estadios de ese desarrollo espiritual patológico que más adelante, tras la pubertad, conducirá a la esquizofrenia con todas sus variadas formas. Estos niños suelen mostrar un comportamiento extraño, son incomprensibles, a menudo inaccesibles, hipersensibles, reservados, anormales en sus sensaciones o apáticos o extremadamente emocionales por causas insignificantes. Observé el caso de un chico de unos 15 años en el que la actividad sexual había empezado de repente, precozmente y de una
manera bastante inquietante, perjudicando su capacidad de dormir y a su estado de salud general. El trastorno empezó cuando el chico acudió a un baile en el que una chica lo rechazó, se enfadó y se marchó. Cuando llegó a casa intentó hacer los deberes, pero no pudo por culpa de una emoción indescriptible y en crecimiento continuo, miedo, ira y desesperación, todo en uno, que se fue apoderando de él hasta el punto de que salió corriendo al jardín y se revolcó en el suelo en un estado casi inconsciente. La emoción desapareció al cabo de unas horas. Esto es una emoción típicamente patológica que es característica de los niños con mala herencia. Entre los antepasados de este chico había varios casos de esquizofrenia. En mi opinión, todo educador que quiera aplicar los principios de la psicología analítica ha de prestar atención a la psicopatología del niño y a todos los peligros de esos estados. Por desgracia, hay ciertos libros de psicoanálisis que le hacen creer al lector que la aplicación es muy sencilla y que los éxitos están al alcance de la mano. El psiquiatra competente no puede compartir estas ideas superficiales. Tiene que advertir contra los intentos insuficientes y frívolos de analizar a los niños. Indudablemente para el educador es valiosísimo saber qué aporta la psicología moderna al conocimiento del espíritu infantil. Pero quien quiera aplicar sus métodos a los niños tiene que conocer a fondo los estados patológicos de los que se va a ocupar. Tengo que confesar que no comprendo cómo alguien que no sea un médico responsable puede atreverse a analizar a un niño sin conocimientos especiales ni consejo médico. Además, analizar a niños es una empresa sumamente difícil y peculiar. Se trabaja en unas circunstancias muy diferentes que cuando se analiza a adultos. El niño tiene una psicología peculiar. Así como su cuerpo es durante la vida embrionaria una parte del cuerpo de su madre, su espíritu es durante muchos años una parte de la atmósfera espiritual de sus padres. Esto explica por qué tantas neurosis infantiles son más síntomas de las condiciones espirituales de los padres que una enfermedad genuina del niño. El niño tiene una psicología propia solo en parte, y en su mayor parte su psicología depende de la psicología de sus padres. Esta dependencia es normal y trastornarla es perjudicial para el crecimiento natural del espíritu infantil. Por tanto, es comprensible que unas explicaciones prematuras y bruscas sobre las cuestiones sexuales puedan ejercer una influencia perjudicial sobre la relación del niño con sus padres, y estas consecuencias serían casi inevitables si aceptamos el dogma de que las relaciones entre los padres y los hijos son por naturaleza sexuales.